Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Hoy vamos a ver los últimos movimientos que acaban de salir publicados de uno de los mejores inversores de todos los tiempos, que es Stanley Druckenmiller, y en concreto para qué clase de nuevo escenario económico y en la bolsa se está preparando de cara a 2025, dado que está abandonando y vendiendo acciones de unos determinados sectores donde prevé problemas por las razones que ha explicado y que vamos a ver a continuación, y sin embargo está reposicionando su cartera hacia sectores que están en una valoración atractiva y que él piensa que van a tener mejor comportamiento a futuro. Y recordemos que este inversor siempre parece ir un paso por delante del mercado y el 100% de los años que ha operado en bolsa ha tenido rendimiento positivo, con lo cual va a estar muy interesante. Vamos a ver de qué tratan estas inversiones, qué consejos ha dado para pequeños inversores y qué podemos aprender de ello. Os voy a poner por aquí mi pantalla, como suele ser habitualmente, y vamos a ver cómo se está posicionando, dado que ha advertido de que la mayoría de la gente está ignorando ciertos riesgos que hay en el mercado y que debemos conocer, y a cambio hay unos sectores que están infravalorados y que piensa que pueden dar buen rendimiento. Ya sabéis que es el fundador de Duquesne Capital, tiene una fortuna personal de más de 5.000 millones de dólares. Todo lo que vamos a ver ahora es su dinero personal, dónde está él invirtiendo con su propio dinero, dado que ya no gestiona dinero de terceras personas. Tiene una cartera ahora mismo de acciones de más de 3.000 millones de dólares y sobre todo ha generado este 30% anual de rendimiento durante 30 años. Y lo más importante, el 100% de los años en positivo, por esa combinación que hace de estudio de la macroeconomía y lo interpreta a través de la clase de inversiones que hace con acciones. Y por supuesto también es un inversor que empezó con poco capital. Las 5 premisas de trabajo que tiene para los próximos 12 meses y para 2025 son las siguientes y las vamos a ver a continuación. Las dos primeras son que, por un lado, hay euforia en ciertos sectores en bolsa y vamos a ver que no solo lo piensa, sino que está actuando y está vendiendo acciones de estos sectores. Y en segundo lugar, piensa que la Fed bajará tipos por el debilitamiento de la economía, con lo cual va a haber una serie de acciones que se podrían ver beneficiadas. De hecho, ha comenzado a vender todas las grandes acciones tecnológicas que tenía. Esto está sacado de Whale Wisdom, es de apenas hace 2 semanas. Podemos ver cómo Nvidia ha reducido su posición en Nvidia un 87%. Recordemos que fue uno de los primeros inversores en apostar por la compañía, donde ha multiplicado su dinero por 6 o 7 veces con la información pública que hay. Y ha explicado que siente que hay mucha euforia con esta clase de compañías relacionadas con la inteligencia artificial y que ahí es precisamente donde está el peligro en bolsa. Por cierto, hace poco tiempo publicó Nvidia sus resultados, fueron buenos en relación a lo que se esperaba y de momento en ese sentido no ha habido mayor problema. Y es curioso que la otra gran compañía tecnológica que tenía en cartera, con la cual también ha ganado mucho dinero, ha reducido enormemente su posición, un 63%. De hecho, se ha deshecho de más de 700.000 acciones en cartera que tenía. Y de hecho en el sector de la inteligencia artificial recientemente también han aparecido problemas. Compañías como Supermicro ha bajado en un solo día un 23% porque se ha retrasado a la hora de publicar los informes anuales. Eso normalmente es muy mala señal. A mí en estos 10 años de gestionar los fondos de True Value solo nos pasó una vez y la compañía acabó siendo luego teniendo irregularidades contables. Con lo cual, importante tener cuidado, y de esto además ya había avisado la compañía de los short sellers, que era Hindenburg Report. Entonces, también las burbujas en bolsa se caracterizan por un elevado número de fraudes, de compañías que quieren seguir ganando dinero, quieren seguir presentando los resultados que se esperan por parte de las compañías y trastocan o, bueno, maquillan un poco las cuentas para seguir haciendo que la música siga sonando, como se suele decir. De hecho, Druckenmiller, si observamos su cartera más en detalle, vais a ver con 4 inversiones en concreto. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque la última va a ser una de las más interesantes que ha hecho. De hecho, su mayor inversión en los últimos meses. Y recordemos que cuando apostó grande por Nvidia, Microsoft también le funcionó bastante bien y creo que os va a sorprender las 4 que vamos a ver en detalle. Vamos a ir en orden de importancia de cada vez peso más grande en cartera que ha tenido, pero está aplicando esto que se llama la gran rotación, que es que la gente está saliendo de compañías grandes, más tecnológicas y demás, para ir a otros sectores que habían sido más olvidados por el mercado, que no tienen tanto que ver con la inteligencia artificial y que están más infravalorados que esas otras
compañías. Antes de ver estas acciones, recordaros que estamos en los últimos días ya para inscripciones de esta edición especial del arte de invertir, que probablemente no se va a volver a repetir. Es algo único que se ha organizado desde la escuela en 5 años, nos ha llevado más de 2 años preparar esto, y es un curso especialmente diseñado para aquellos inversores privados que quieren sacar el máximo partido o las ventajas que tienen como inversores privados y que mucha gente no sabe o no se está aprovechando de ellas para acelerar su proceso y llevar su patrimonio y su nivel de inversión al siguiente nivel mucho más rápido, porque recordad que en bolsa aumentar tu expectativa de rendimiento es el equivalente a comprar tiempo y te acerca mucho antes a tu objetivo. Además, este nuevo temario ha sido preparado en concordancia con 2 profesores nuevos que van a venir impresionantes con rendimientos de casi el 30% anual. Uno de ellos tiene un 27% y otro un 28% durante más de 12 años en algunos casos. Y os van a explicar, y el temario ya os digo que se ha hecho también teniendo en cuenta las recomendaciones que han dado, qué clase de técnicas podéis aprovechar para tener esos resultados tan impresionantes. Algunos de estos profesores lleva incluso 12 años consecutivos ganando constantemente en bolsa, aprovechando estas técnicas avanzadas o profesionales que vamos a ver y que vosotros podéis usar para vuestras propias inversiones. Recordad que tenéis el enlace en la descripción. Y ya sabéis que hay una promoción especial de lanzamiento, el valor del curso luego subirá a 2.500, pero podéis adquirirlo, en vez de su valor, por 1.590 por inscripción anticipada, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que no lo dejéis para el último día, porque siempre en Arte Invertir se cierran las inscripciones mucho antes de lo esperado. Además, queremos garantizar la formación de los alumnos, porque además sabéis que hay soporte para dudas, entonces pues no puede haber un número grande de alumnos, tiene que ser algo exclusivo, y creo que esta ocasión lo merece porque no se va a volver a repetir, y menos a esta clase de precio. Estoy seguro que lo vais a rentabilizar con lo que vais a aprender. Solo con 1 o 2 de los módulos de los más de 30 que va a haber os van a aportar un valor inmediato con técnicas muy sencillas de aplicar una vez que lo conozcáis y que son muy poderosas para generar rendimientos en bolsa incluso descorrelacionados de lo que haga el mercado en general. Y pensamos que os va a aportar mucho valor, además, contar con este temario elaborado en exclusiva con profesores de primer nivel, que además también pues gestionan capital y pueden demostrar estos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a estas 5 premisas, la tercera de ellas es muy importante, y es que el dólar bajará de valor, ¿de acuerdo? Por la enorme impresión de dinero que se ha hecho y por todo este tema del déficit fiscal y demás. Y también la inflación seguirá siendo elevada, ¿vale? Y por supuesto, recientemente ha estado invirtiendo en Japón, donde piensa que vuelve a tener un alto potencial porque hay muchas acciones baratas y se está cambiando la política. Cada vez más compañías están comenzando a recomprar acciones, a dar dividendos, y eso pues, puede ser positivo de cara a la evolución en bolsa de estas empresas. En concreto, con respecto al tema del dólar, que ya se ha comenzado a debilitar, las últimas semanas ha bajado entre un 5 y un 6% de valor, dice: no olvidemos que hemos imprimido más de 8 trillones de dólares. No puedo ser alcista en dólar. Es muy interesante porque las inversiones que vamos a ver a continuación claramente esperan beneficiarse de esta bajada en el dólar que él espera. De hecho, si vemos este estudio del dólar, aquí tenéis arriba a la derecha, pone cuando el dólar está bajando, que es lo que está sucediendo ahora, las acciones internacionales, por ejemplo de Europa o de Japón, que está invirtiendo, es de lo que mejor rendimiento da. También de países emergentes, ojo, porque suelen tener estos países emergentes mucha deuda en dólares, entonces cuando baja el dólar de valor les alivia un poco la presión sobre sus cuentas y le beneficia. Entonces, esta es una de las razones por las que está invirtiendo bastante fuera de Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos está invirtiendo también en sectores relacionados con los commodities o sectores industriales, que lo tienden a hacer bien cuando el dólar se deprecia. El hecho de que el dólar se deprecia a muchas compañías industriales de Estados Unidos que exportan les tiende a ayudar, porque al repatriar esos beneficios que hacen en el exterior en monedas más fuertes, pues aumentan sus beneficios, con lo cual suben en bolsa. En este gráfico se puede ver que cuando baja
cuando sube el dólar, las acciones de commodities o materias primas, petróleo y gas han bajado. Se puede ver aquí también perfectamente cuando las acciones de commodities subieron, el dólar estuvo bajando. Y luego al revés, los últimos meses el dólar se fortaleció y las acciones de commodities estuvieron bajando. Se puede ver ese movimiento generalmente contrario que hay. Y de hecho aquí se puede ver que casi todas las commodities tienen una correlación negativa con el valor del dólar. Esto significa que cuando el dólar sube, el valor de esa commodity baja o viceversa, ¿vale? Vemos que la más obvia, una de las más obvias, es el oro y la plata, pero también el aluminio, el azúcar, el petróleo, tiene una correlación, todas veis aquí, por debajo de cero. La única que tiene correlación positiva es el ganado vivo, pero bueno, esto al final es sector más de consumo y demás, no es una materia prima como al uso como tal, ¿vale? Entonces vamos a ver estas 4 nuevas inversiones que ha realizado. Vamos a ir por orden de importancia. La número 4 y muy interesante es Kinder Morgan. Es una de las empresas líderes en Estados Unidos de oleoductos y gaseoductos. De nuevo, aplicando esta visión alcista que tiene en el petróleo, porque el petróleo tiende a subir, si hay inflación va a subir. Si el valor del dólar baja, también lo va a hacer bien. Y si la Reserva Federal baja tipos, que es estimulativo para la economía, pues se consumirá más petróleo, más gas, y eso también es positivo. Con lo cual puede haber 3 factores al alza que le puede ayudar a este sector. Entonces, no es de extrañar que esta visión negativa, bueno, no negativa, sino de un escenario diferente al que mucha gente piensa que va a suceder y que ha explicado recientemente la CNBC, pues lo materializa a través de la compra de estas acciones. Y recordemos que son 91 millones de dólares, pero de su propio bolsillo y su dinero o su cartera personal. Y además parece que está aprovechando gangas, porque hace años esta acción cotizaba a 40, 45 dólares y ahora ha bajado a 21 dólares. Además tiene un pago de dividendos bastante interesante del 6%, y este es otro factor positivo de su visión de que la Reserva Federal bajará tipos, porque las acciones de dividendo, cuando bajan los tipos de interés, tienden a revalorizarse también, con lo cual cumple una serie de condiciones muy interesantes. Aquí podemos ver las líneas de transporte de gas natural y de petróleo de la compañía. Lo principal es gas natural, lo que suele trabajar, gaseoductos, más que oleoductos, ¿de acuerdo? Esto es un muy buen sector en Estados Unidos, porque apenas con toda esta nueva política que hay de protección al medio ambiente, no se están concediendo nuevos permisos para la construcción de estas líneas de transporte, con lo cual las empresas que ya tienen estas líneas de transporte tienen una posición competitiva muy fuerte, y cada vez, lo vamos a ver a continuación, se está extrayendo más gas, el consumo de gas natural especialmente está aumentando mucho más que el del petróleo, porque contamina muy poco, es una energía barata, y en Estados Unidos con la tecnología del shale gas, pues se produce gas a un nivel muy barato, con lo cual la empresa tiene un monopolio donde es la única línea de transporte, y eso puede hacer que los precios que cobra por el transporte pues seguramente sigan subiendo a futuro. Además, los últimos años, a pesar de las bajadas que hemos visto en bolsa, que ha bajado un 50%, hace años ganaba 0,66 por acción y ahora gana 1,22, con lo cual ha doblado beneficios y sobre todo ha reducido el nivel de apalancamiento de 5,3 a 3,9, que esto es más o menos la media de la industria, ¿vale? Y además ha devuelto mucho capital a los accionistas, casi más de 2,6 billones de dólares al año. Capitaliza unos 40 a 50 billones, con lo cual entre dividendos, recompras de acciones y demás, pues la verdad que está realizando una buena labor para los accionistas. Como hemos dicho antes, el estímulo económico de la bajada de tipos le va a beneficiar a esta inversión. El dólar débil también, porque al final el petróleo o el gas se comercia en dólares y el valor del dólar baja, pues el precio de cada unidad de gas por el dólar sube. Y sobre todo a la compañía le beneficia el aumento enorme de producción que está habiendo de gas, y también en parte de petróleo, pero sobre todo de gas en Estados Unidos. Ahora lo vamos a ver con datos. Y además Estados Unidos ya produce tanto gas que le sobra y se está exportando a otros países, especialmente a Europa también, porque con el problema de Rusia se está importando mucho gas desde Estados Unidos. Entonces todo ese gas desde el interior de Estados Unidos hay que transportarlo por gaseoductos hasta la costa, donde se transporta en esos barcos metaneros. Aquí podemos ver lo que le ha sucedido a la producción de petróleo en Estados Unidos, que vemos que desde los años 70 venía bajando, y de repente en el año 2005 hay algo muy importante, que es la aparición de la tecnología del shale oil.
Eso fue un boom para la industria y hizo que la producción en Estados Unidos haya pasado de 5 millones de barriles a casi 14 millones de barriles. Y no tiene pinta de que vaya a parar a futuro, porque muchos campos de petróleo que antes o de gas que no eran rentables ahora sí que lo son. Entonces, esto es bastante positivo para Kinder Morgan. Aquí se puede ver también la producción de gas natural de Estados Unidos. Hemos visto cómo hemos pasado de un nivel de 20 trillones de pies cúbicos a casi un nivel de 40 en los últimos años, especialmente de nuevo aquí cuando aparece esta nueva tecnología en 2004-2005. Y además hay un apetito por el resto del mundo por el gas natural muy elevado. De hecho, la Agencia Internacional para la Energía ha avisado de los problemas que va a haber en el precio del gas si no se construyen más y no se dan permisos para construir más gasoductos, que esto es bueno porque Kinder Morgan ya los tiene. Entonces ha avisado que el precio del gas para el consumidor se puede encarecer porque al final pues un coste del gas es el propio transporte del gas, con lo cual eso va a repercutir, pero para la compañía pues es un factor positivo y no parece que vaya a cambiar de momento. De hecho, esta gráfica la ha publicado Chevron y Exxon y explican cómo el mundo, esta es la demanda, esta línea de aquí hasta 2050 va a ser la demanda de gas natural y petróleo, y de cómo con el suministro actual que hay aquí abajo no se va a cubrir. Incluso aunque se invierta en campos existentes de petróleo y de gas, tampoco llegaríamos. Y han advertido de que hay que invertir y fomentar nuevos proyectos, porque al final, pues cuando se descubre un nuevo campo de petróleo, pues se agotan las reservas. Y hay que invertir en nuevos campos, que los que los gobiernos den permiso y que esto beneficie a las compañías en general y al consumidor también, porque tendría precios más baratos, ¿de acuerdo? De cara a ver las cuentas de la empresa, está en una fase muy sólida. Vemos que de 2023 a 2024 van a aumentar los beneficios un 7%. De 4.700 millones a 5.000 millones. Esto del DCF es el Distributable Cash Flow. Son como los beneficios reales de las compañías de oleoductos y gasoductos que se evalúan de una forma pues un poquito más diferente, porque las líneas que ya tienen construidas contablemente obligan a depreciarlas, pero realmente no es un gasto contable, con lo cual el beneficio real es este, y la compañía estaría cotizando solo a 10 veces beneficios cuando normalmente suele estar a 15 o 20 veces beneficios, con lo cual es curioso o entendemos por qué Druckenmiller se está interesando por este sector, porque no solo es posible que los beneficios se aceleren a futuro, sino que encima la está comprando a una valoración bastante más baja que su media histórica. Y si usamos otro ratio que se suele usar para este sector, que es el EV/EBITDA, vemos como antes de esta negatividad con respecto al petróleo, la compañía no cotizaba por menos de 12 veces y ahora está en un nivel de 9. Simplemente con que volviera a 12 significaría añadir 20 billones de valor a la capitalización, lo cual sería casi un 50%. Simplemente volviendo al múltiplo que suele estar este tipo de empresas, de gasoductos, por la característica monopolística que tiene. Son negocios muy estables que no deberían sufrir una crisis porque el volumen de gas o de petróleo no varía mucho transportado. No les afecta tanto que el precio del gas suba o baje, sino que les afecta más el volumen de gas o de petróleo producido, y eso pues parece ser que va a ir bien, y si encima se estimula la economía con la baja de tipos, pues mejor aún. Entonces, a continuación vamos a ver su mayor apuesta, que es realmente interesante, y vais a ver que además ha dado un consejo muy curioso de cómo afrontarlo y por qué ha invertido tanto dinero, porque es su mayor inversión en este año 2024. Ya os hemos comentado antes, para los que os incorporado un poquito más tarde, que tenéis esta edición especial con ese precio especial de lanzamiento, y tenéis los últimos días ya para inscripciones. Estamos a nada de empezar el curso. Y sobre todo vais a aprender a cómo generar altos rendimientos en bolsa con estrategias avanzadas para que podáis sacar esa ventaja que tenéis como inversores privados. Vamos a ver casos de inversión en microcaps, de cómo encontrar estas pequeñas joyas que hay en el mercado, que es donde generó su fortuna o su primer $1.000.000 Warren Buffett cuando empezaba con poco capital, cómo lo han hecho profesores como los que van a ir a la escuela. Vais a tener una serie de sorpresas de un invitado muy especial, y estamos hablando de alguien con unos resultados impresionantes, pero eso va a ser para las personas que se inscriban, y además que es que va a ser algo único. No se ha organizado así nunca nada en español de este nivel. Vais a, solo por uno de los casos que está preparado en Microcaps, unos casos de estudio, creo que os va a merecer la pena y vais a descubrir cosas muy interesantes de lo que está sucediendo en la actualidad en el mercado.
vais a tener una lista impresionante de más de los 20 mejores inversores y hedge funds con resultados auditados que comparten regularmente sus ideas de forma gratuita para dar publicidad a sus fondos, pero que vosotros como inversores podéis aprovecharlas aplicando lo que decía Warren Buffett y Charlie Munger de una buena forma de ganar mucho dinero en bolsa es fijarte en lo que están haciendo los inversores más inteligentes. Pues bien, recopilar esto lleva un trabajo impresionante porque además tienen que ser inversores que puedan ser replicados por el inversor privado con estrategias de activos que vosotros también podáis comprar, obviamente, ¿de acuerdo? Muchos de ellos tienen rendimientos de más del 50% anual y llevan haciéndolo esto durante muchos años y como mínimo en esta lista son todos inversores de más del 25% anual y algunos de ellos llevan décadas. Vais a ver casos de inversores que empezando con $20.000 han logrado patrimonios de más de 2 y 3 millones de dólares. Vais a ver qué clase de gestión de cartera han aplicado, qué tipos de inversiones, cómo las encuentran y, bueno, revelando todo la salsa secreta, por así decirlo, ¿vale? El módulo de Odd Lots, que esto es clásico de los pequeños inversores, ya sabéis que solo se puede hacer con pequeñas cantidades de dinero, pero son situaciones muy interesantes que proporcionan rendimiento descorrelacionado con el mercado. Son muy fáciles de aplicar una vez que has hecho una o dos. Borjhaus va a estar enseñando todo esto en detalle porque es uno de los mayores expertos que hay en España. Ha elaborado un estudio muy interesante y sobre todo os va a decir cómo os podéis enterar periódicamente de estas situaciones. Son situaciones que proporcionan rendimientos del 5 al 10% en plazos muy cortos de tiempo, de un mes o un mes y medio, con una efectividad del 98%, algo que no se ha hecho antes y que lo vais a tener además aplicado en una serie de inversiones para poder sacar ventaja al hecho de tener poco capital, y cuando lo veáis y lo comprendáis vais a decir, ahora entiendo por qué gente que quiere usar esto con poco capital acelera mucho su generación de riqueza, porque al final lo explicamos en algún directo. Si partimos con poco capital, tú no quieres generar o tener un patrimonio alto en 30 a 40 años, porque al final no se vive para siempre, al final también hay que disfrutar de la vida y es una forma más inteligente no es estar ahorrando como una hormiguita, que está bien también, pero si te quieres salir un poco del 6-7% anual que dan un índice y obtener rendimientos significativamente superiores, como los que vais a poder ver, eso os va a llevar muchos años antes a vuestro objetivo, y pienso que es una forma más inteligente de trabajar en bolsa y posiblemente con menos esfuerzo, porque lo que estamos haciendo es aplicar técnicas más avanzadas y apalancarnos, no financieramente, sino apalancarnos en el conocimiento para que hagáis el esfuerzo inicial y luego lo podéis disfrutar durante los siguientes 10, 20 o 30 años. Y por eso la inversión en formación es una de las mejores que podéis hacer, porque lo hacéis una vez y con esto pues vais a tener ya para los próximos 20 o 30 años de vuestra carrera y va a seguir funcionando. Vais a ver cómo aumentar vuestro rendimiento, reduciendo el riesgo con gestión avanzada de cartera, situaciones especiales, que es donde Warren Buffett también inició con poco dinero, aplicando todas estas situaciones descorrelacionadas de lo que haga el mercado, y gracias a esto muchos de esos inversores que vais a ver de ejemplo en el curso han generado rendimientos de forma constante todos los años, independientemente si la bolsa ha bajado o subido. Obviamente cuando ha bajado ha sido menos, pero ha sido siendo positivo, y esto también lo hacía Warren Buffett, o cuando la bolsa subía, pues obviamente tener un rendimiento adicional. Vamos a ver también el uso inteligente de derivados para aumentar tus rendimientos en combinación con situaciones especiales y con ciertas situaciones coyunturales en bolsa que pueden ser muy interesantes, y vais a ver que tiene mucho sentido y que podéis aprovecharlo para vuestro propio beneficio, y sobre todo, por supuesto, todo ilustrado con casos actuales y reales de compañías, sectores, para que podáis pues rentabilizar la formación, y realmente os va a aportar muchísimo valor. Yo pienso que con solo uno de estos 30 módulos que va a haber, ya os digo que os va a merecer, a nada que estéis invirtiendo con una cartera pequeña o tengáis un mínimo interés por progresar en bolsa, ¿de acuerdo? Ya sabéis además que hay un periodo de 14 días iniciales donde podéis venir, ver la formación si es lo que se ajusta. Y también me habéis comentado, los que seáis alumnos actuales de la escuela o en el pasado, os habrá llegado una comunicación específica porque ya hicisteis una parte del curso y tenéis unas condiciones pues, especiales. Ya sabéis que se cerrarán de forma anticipada las plazas y no lo dejéis para el último momento. Tenéis el enlace en la descripción. Tercera compañía, Mid American Apartments. Esta inversión también es muy interesante porque es un real estate, una sociedad de inversión inmobiliaria, y también vemos que los consejos que está dando Druckenmiller los interpreta o los traduce en ciertas inversiones. Esta es muy interesante porque ha bajado un 30% desde máximo, se está empezando a recuperar, tiene un pago de dividendos elevado
y lo que tiene son apartamentos de lujo en las áreas con mejor economía o mejores factores demográficos donde más población está acudiendo, como pueden ser los estados de Texas, Florida, Atlanta y lo que se llama los estados más republicanos, que la gente está huyendo un poco de las situaciones complicadas de impuestos de los estados demócratas y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, esta compañía tiene un histórico de pago de dividendos impresionante, veis que todos los años lo ha subido, ha dado un rendimiento en bolsa del 12% anual, está muy bien gestionada. A pesar de la subida de tipos, vemos que tampoco simplemente ha mantenido los beneficios, le ha afectado un poco a la deuda que tiene, pero los ha conseguido mantener y sobre todo los ha aumentado desde 2020 de $6 hasta casi $9. Sin embargo, la acción en este mismo periodo pues, ha bajado en bolsa. Entonces, la bajada de tipos de interés a las sociedades inmobiliarias les beneficia mucho, porque en primer lugar, pagan menos interés, lo cual aumenta los beneficios. Segundo, las propiedades pasan a estar a un valor superior porque el valor de una propiedad se compara contra el nivel de tipos de interés. Y tercero, le beneficia porque los inversores en bolsa, cuando bajan los tipos de interés, tienden a comprar por los factores anteriores estas sociedades inmobiliarias o REITs, y también el dividendo que dan se vuelve más atractivo respecto a los bonos, con lo cual eso también es un plus para estas compañías. El dólar débil y la inflación es un plus para los activos inmobiliarios, porque es de los activos que mejor se han comportado y que mejor te protegen contra la inflación, que está estrechamente relacionada con el dólar débil que pronostica Stanley Druckenmiller. De hecho, las propiedades, si el dólar baja, pues el valor de la propiedad en dólares debería subir porque es un activo real y tangible. No es como el dólar, que es un papel y no está respaldado por nada, básicamente. En estos estados, además, la oferta de vivienda es limitada, con lo cual hay un desbalanceo bastante importante. Pasa lo mismo que con el petróleo y el gas. Y la demanda está al alza porque estos estados están recibiendo mucha población proveniente de otros estados. Y una vez que se bajen tipos, esta demanda podría ser todavía más elevada. De hecho, aquí se puede ver que el número de viviendas iniciadas en los mercados de Mid-American Apartments, vemos que sobre el total de viviendas es muy bajo ahora, porque con la situación de tipos de interés hay miedo y eso va a ser positivo para cuando se produzca la bajada de tipos. Sin embargo, en 2022, cuando los tipos, y final del 21, cuando los tipos estaban muy bajos, se estaban construyendo 4 veces más de viviendas, con lo cual el precio de la vivienda pues, ha estado bajo presión relativamente en los últimos 2 años. Ahora el entorno es positivo y esto lo explica muy bien Stanley Druckenmiller con el consejo que vamos a ver a continuación y que os va a aportar también bastante de cara a invertir en bolsa. La situación de deuda de la compañía además es inmejorable, tiene muy poquito apalancamiento. Respecto al total de activos, tan solo el 28% está financiado. Esto significa que si un apartamento vale $100.000, la compañía solo tiene $28.000 de hipoteca sobre ese apartamento. Cuando lo normal es que a lo mejor hay gente que lo apalanca hasta $70.000 o $50.000, con lo cual tiene mucho espacio para endeudarse y adquirir propiedades a precios muy atractivos o dar seguridad a los inversores. Además, el casi 95% de la deuda que tiene es a tipo fijo, con lo cual la subida de tipos no le ha afectado mucho. Sí que es verdad que cuando bajen tampoco le beneficia tanto, pero tienen de por sí un tipo de interés muy bajo, del 3,6. Normalmente en el sector inmobiliario se está pagando el 6 o el 7, con lo cual la gestión de la compañía en ese sentido ha sido muy buena. Aquí se puede ver cómo la compañía espera que este año sea el peor. 2024 vemos que es de los pocos años donde va a descender ligeramente el beneficio pues por la subida de tipos que hubo, el descenso del valor de las propiedades y la sobreoferta que había. Pero a partir de ahí la compañía espera en 2025 volver al crecimiento y luego crecer de forma sólida en el 26 y en el 27. Gracias a esto, la compañía aquí podemos ver que cotiza 13 veces beneficios cuando lo habitual de este sector es entre 16 y 20. Entonces vemos que Druckenmiller está haciendo lo mismo que recomienda siempre. Druckenmiller siempre dice, el presente en bolsa no importa, lo que importa es el futuro. Entonces él dice, cuando un sector mejora y está barato, lo normal es que vaya bien en bolsa. Entonces aquí podemos ver que él está aplicando esto mismo. La compañía cotiza por debajo de lo habitual y además se espera que los beneficios mejoren y eso también hará que los inversores se interesen más por este tipo de inversiones en los próximos 12-24 meses. También podemos ver aquí por múltiplo de FFO como ahora mismo está en 17. Llegó a estar, vemos, en 25 o en 30, con lo cual podemos ver que está más bajo que los últimos 5 años.
La tercera compañía que ha comprado es Woodward, que es una compañía muy interesante y además es una compañía industrial. Ha sido una historia de éxito impresionante y lo que se dedica es a fabricar piezas para aviación. La aviación no para de crecer y además ahora, después de que se han levantado las restricciones del COVID, pues el turismo está volviendo con fuerza. Y la empresa fabrica, por ejemplo, los sticks de mando del cockpit, pedales, son piezas muy específicas, desde sensores, actuadores, aquí vemos sistemas de manejo de combustible para los motores, bueno, piezas muy específicas y que además tienen un alto componente de mantenimiento, que eso hace que tenga la empresa pues una parte de ingresos recurrente muy, muy importante. La compañía del 2023 al 26 espera crecer de forma orgánica high single digit, que esto es entre un 8 y un 10%, y más las adquisiciones que haga y la posible expansión de márgenes que se espera, porque eso a lo mejor está poco apreciado por el mercado. La compañía, la mayoría de los productos van para el sector aeroespacial, pero también tiene una parte industrial, que esto ha habido una pequeña recesión industrial y también se espera que se recupere el nivel de inversión a nivel industrial, ¿vale? Entonces podemos ver que Woodward en el confinamiento obviamente bajaron las ventas porque no se producían aviones, pero vemos que incluso en una crisis normal como la de 2008 los resultados estuvieron planos, lo cual indica que es una acción muy defensiva y que fuera de las grandes compañías tecnológicas, pues Druckenmiller está encontrando valor de decir, bueno, hay compañías que están creciendo igual que esas otras compañías, porque vemos que la compañía está creciendo a un ritmo muy potente, y sin embargo el mercado le ofrece una valoración más baja. Tampoco es de derribo, porque la compañía tiene muchísima calidad, pero es muy interesante. En el sector industrial operan para muchas industrias, desde generación de energía, oil and gas, volviendo a la temática que le gusta y que hemos comentado antes, o todo lo que sea transporte marítimo. De hecho, en cada uno de los nuevos modelos de aviones, tanto sea el A320ceo o el 767, la nueva versión, va a haber, en el A320neo, ¿vale? El CEO es la anterior y el 737 MAX. Los componentes de esta compañía a veces son 3 veces superiores por avión que en generaciones anteriores, porque son sistemas más avanzados o porque la compañía está haciendo un buen trabajo y los fabricantes cada vez demandan más componentes, con lo cual a medida que estos nuevos aviones entran en producción les debería beneficiar a futuro. De hecho, Woodward espera crecer en este sentido un 12% en la línea de aviación, mientras que el mercado en general va a crecer solo a un 6% por este mayor gasto por parte de los clientes en los productos de las compañías. De hecho, esperan que del 2023 al 2026 la compañía se doble de tamaño y sobre todo tenga un crecimiento de beneficios por acción del 14 al 18% anual. Y esto, como decíamos antes, es incluso mayor del crecimiento que se espera en compañías como Microsoft o Google. Entonces, es lo que decía un poco Druckenmiller, de que hay compañías que van a crecer ya más que esas grandes tecnológicas, pero que están en una situación más atractiva y que además todo lo que va a pasar con la macro pues le puede ayudar o acelerar el negocio. Entonces la compañía tampoco está a un precio de derribo, son 28 veces beneficios, pero es más barato que otras alternativas de otros sectores con crecimientos incluso inferiores. Pero es un negocio de primer nivel súper resistente y que la única vez que tuvo un pequeño problema pues fue el tema del confinamiento por razones obvias. Y llegamos a la primera inversión que ha hecho. Son 260 millones de dólares de su propio bolsillo. Es ahora mismo su mayor posición en cartera, además. Esta compañía que se llama Coherent, que antes de continuar, sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta y que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que tengamos de las compañías pues son subjetivas y no tienen por qué cumplirse, ¿vale? Pero queremos que aprendáis con cosas reales de qué están haciendo los mejores inversores y cómo lo podéis aprender y aplicar en las posibles inversiones que encontréis a futuro. Es una compañía que ha ido muy bien durante los últimos 10 años, ha pasado de $12 a 75 y que está todavía por debajo de máximos históricos, y la compañía hace componentes industriales altamente especializados, como todo lo que sean láseres de medición, imagen termal, tiene muchas aplicaciones de muy nicho de mercado, lo cual hace que la compañía tenga altos márgenes de beneficio
y alto crecimiento. De hecho, en los sectores finales a los que sirven estos componentes, la compañía espera crecimientos muy elevados, desde el 8%, en la parte electrónica un 20%, en la parte de telecomunicaciones un 14% y en la parte industrial un 9%, con lo cual da un crecimiento esperado de más del 14 o el 15% que espera la compañía hasta 2028 y una visibilidad muy buena. Y ahora vamos a ver por qué en concreto Druckenmiller se ha interesado por esta compañía en este punto actual. Una de sus frases y los mejores consejos que da a los inversores es que dice: el presente no es lo que mueve las acciones en bolsa. Entonces, el presente de la compañía es este. Lo que la gente está viendo es que los beneficios por acción han bajado de 3,70 a 1,60. Y la gente puede decir: oye, ¿por qué si el futuro es tan bueno ha pasado esto? Porque ahora mismo las compañías tenían mucho miedo en muchos sectores diferentes y no están invirtiendo en activos fijos o en ciertos proyectos, a pesar de que necesiten hacerlo si quieren crecer a futuro con los productos de la compañía. Esto pasaba en compañías como, por ejemplo, Teleperformance, que también ahora hablaremos un poquito al final, que me habéis preguntado, o Nagarro, que son compañías de crecimiento a lo largo de un periodo económico, pero que pueden tener un periodo de parón, ¿vale? Entonces, muchos clientes industriales, pues los componentes que hace Coherent, pues pueden durar 1 o 2 años más, se puede extender la vida útil. Por eso ahora mismo nos están encargando, porque las corporaciones tienen miedo a si va a volver la inflación, si se van a bajar los tipos, pero esos dos problemas parece que ya están solucionados. Entonces aquí me parece muy interesante este pasaje que ponía Druckenmiller, a lo mejor una parte os lo tapa la cámara, pero lo que él decía: aprendí en los años 70 de mi mentor cuando empezaba en bolsa y yo era analista de acciones químicas. Y la pregunta es: ¿cuándo se deben comprar, por ejemplo, acciones químicas en bolsa? Y dice: la creencia en Wall Street es que hay que comprar compañías cuando las ganancias y los beneficios son buenos. Y dice: realmente esto no conviene comprarlas cuando las ganancias son buenas, porque ¿qué hacen cuando tienen altos beneficios estas compañías? Pues salen y amplían capacidad. Entonces, 3 o 4 años después hay un exceso de capacidad y estas compañías están perdiendo dinero. ¿Qué pasa cuando sucede lo opuesto? Cuando están perdiendo dinero, pues que han dejado de construir nueva capacidad, con lo cual dentro de 3 o 4 años la capacidad se habrá reducido y los márgenes de beneficio habrán aumentado mucho. Y eso hará subir a las compañías en bolsa, ¿vale? Y sobre todo dice: por lo tanto, siempre hay que imaginar el mundo cómo será de 12 a 24 meses, a 2 años. Hay otra gente como Warren Buffett que dice de 3 a 5, pero en general en esos plazos. Tampoco uno no puede saber cómo va a ser dentro de 20 años, ¿vale? Simplemente nos vamos adaptando. Si compras ahora, estás comprando cada moda en el peor momento. Él es un poco más trader y demás, pero dice: si estás comprando ahora lo que todo el mundo está invirtiendo, donde hay euforia, estás comprando en el peor momento. Mientras que si imaginas el futuro, estarás tratando de imaginar cómo eso podría reflejarse de manera diferente en los precios de los valores o acciones cotizadas en bolsa. Con lo cual, lo que él dice y lo que hemos visto que está haciendo sus inversiones anteriores es decir: oye, hay acciones que están baratas, que sí, que han estado por A o por B pasando un mal momento o sin crecer demasiado, pero esto va a cambiar a futuro porque he hecho mi estudio y hay una serie de factores que hemos comentado que le van a beneficiar. Pues es exactamente lo mismo que está haciendo aquí. Este gráfico que os muestro aquí a continuación es el índice manufacturero de Estados Unidos. Cuando este índice está por encima de 50, indica expansión manufacturera. Esto significa que las compañías industriales, que es a los clientes que venden estas empresas, se están expandiendo y están aumentando capacidad. ¿Qué pasa? Que en 2020 y 2021, con todo este chorreo de dinero barato y de tipos al cero, la gente invirtió mucho porque era muy barato. Te financiaban al 0 o al 1 o al 2 muchos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas ya han invertido para los siguientes 2 años. Y entre eso y que subieron los tipos, pues llevamos desde mitad del 2022 con contracción del sector industrial. Lo que pasa que esto no dura para siempre. Podemos ver que a final del 2019 también pasó, porque la Fed subió tipos, hay un periodo de pausa, pero después vuelve siempre, porque las compañías pues, se tienen que expandir, cada vez hay más demanda, cada vez más gente habita el planeta, cada vez hay más dinero, con lo cual pues invierten. Fijaros que incluso antes del confinamiento ya estábamos volviendo por encima del nivel de 50, a pesar de que los tipos seguían altos, con lo cual eso acaba sucediendo. Lo que pasa es que ahora la subida de tipos fue muy alta. Entonces, cuando esto se revierta, y lo va a acelerar probablemente la bajada de tipos y la normalización de la aceleración de la inflación,
se van a ver beneficiados todos estos sectores industriales, como he visto antes Kinder Morgan, como esta compañía, como Woodward, o sectores que los que hemos comentado antes que dependen del gasto de otras compañías, como los que hemos comentado de Teleperformance o Nagarro o empresas similares. Entonces, claro, Coherent todos los años crece mucho, crece un 17, un 19, un año un 70, un 30. Sin embargo, el 2024 va a ser el primer año que decrezca, ¿vale? Pues aquí es lo que dice Druckenmiller. Ahora es cuando me interesa, porque sé que el futuro, cuando está tan mal un año, pues probablemente va a ser mejor. Y se espera que el año que viene vuelva a crecer y el siguiente también a doble dígito. Y que los beneficios que están deprimidos ahora aquí abajo, que podéis ver que es de 1,60, pues prácticamente se triplica hasta 4 y pico. Eso en la gente, pues en los titulares sale, oye, esta compañía aumenta tanto los beneficios, y entre los inversores, y pasa otro año, otros 6 meses y vuelve a aumentar y tal. Y al final, pues toda esa inversión que no han realizado las compañías ahora lo harán después. Y por ese motivo, Druckenmiller se está interesando ahora por la empresa. Con lo cual, la baja de tipos de interés, de nuevo, con esta visión que tiene, le debería beneficiar. El sector industrial se recuperará. La empresa tiene buenos productos y opera en sectores con vientos de cola, porque al final todos estos equipamientos industriales de alta tecnología es lo que le da ventaja competitiva a los clientes, con lo cual seguirán comprando, y la demanda pues debería aumentar una vez que bajen esos tipos. Entonces, la compañía, ¿por qué está a 27 veces beneficios y ha subido la valoración? Porque el mercado ya empieza a descontar de que los beneficios van a aumentar enormemente a futuro, con lo cual compra en anticipo de esos beneficios futuros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente recordaros que tenéis el link en la descripción y estamos los últimos días, ya falta poco para que inicie el curso. Y como punto adicional de esta semana, habéis comentado la noticia que había salido de Teleperformance, que el CEO de la compañía se marchaba y van a nombrar a los fundadores y al equipo gestor de Majorel, y la compañía ha bajado ligeramente en bolsa. Para nosotros nos parece una noticia positiva. O sea, es curioso el mercado, lo cortoplacista que es, porque el señor Bhupender, que es el señor que se marchó, estaba haciendo un buen trabajo, pero no estaba tampoco muy alineado porque apenas tenía acciones. Entonces ahora van a traer a dos señores que montaron una compañía desde cero, que ha tenido igual o mejor performance que la propia Teleperformance. Y que recordemos que estos dos señores, cuando Teleperformance les compró la compañía, eligieron que les pagaran en acciones porque tenían la opción de haber recibido la mayoría en dinero, en efectivo, y dijeron, no, nosotros creemos en el proyecto y juntos esta compañía va a ser de las más sólidas del sector. Además, los últimos resultados lo están demostrando respecto a otras compañías, y dijeron, no, que nos paguen en acciones. Y les pagaron en acciones a un valor de 216 euros por acción. Recordemos que esto, con el miedo que a la inteligencia artificial que no se esté materializando, está cotizando ahora mismo a 100 euros. Entonces, estos dos señores tienen un historial de fundar muchas compañías y acabar vendiéndolas. Entonces, puede que sea a lo mejor el plan último que tienen para Teleperformance, porque ahora mismo son los mayores accionistas de forma conjunta, más que Norges Bank o que BlackRock, y tienen sobre la mesa casi 400 o 500 millones de euros de valor. Entonces, si fueron a vender la compañía, estimo que no será por menos de 216, porque fue al precio que invirtieron y les parecía un precio súper atractivo las acciones de Teleperformance a 216 euros por acción, y decidieron elegir las acciones para ser accionistas de golpe de la nueva Teleperformance. Entonces, han demostrado que conocen muy bien el sector, porque fundaron Majorel, que era una empresa líder, y siendo una empresa más joven que Teleperformance, tuvo incluso mejor comportamiento histórico, y ahora se van a poner al frente de Teleperformance, van a tomar el control, porque además pueden hacerlo y son los mayores accionistas. Además, el fundador original, Daniel Julien, ya está muy mayor, tiene 72 años, se va a jubilar el año que viene, y bueno, además tiene menos acciones. Entonces, que vengan dos personas muy motivadas, que estén muy alineadas, que tienen 500 millones, es prácticamente toda su fortuna, sobre la mesa, y que además la acción tenga que subir por encima de 216 para que empiecen a recuperar su dinero y su inversión, pienso que va a ser una motivación muy potente hacerlo bien, y tiene un historial de haber sido emprendedores excelentes, no solo en el sector de Teleperformance, sino en otros sectores, donde han generado grandes fortunas empezando desde cero, con muy poco capital. Entonces lo vemos como algo súper positivo, solo que ahora hay mucho miedo en este sector, y cualquier noticia que se haga un poco fuera de lo normal se ve como algo negativo, pero puede ser la antesala de algo bastante potente. Así que, bueno,
Nada más, muchas gracias por haber visto este directo. Espero que os haya ilustrado bastante cómo se está preparando Druckenmiller para este nuevo escenario que se nos avecina en 2025, qué podéis aprender de él, qué consejos interesantes ha dado. Y sobre todo, si sois inversores privados y demás, de verdad que os invitamos a formaros por parte de la escuela, porque no se va a volver a repetir, no está programado y es algo que se ha organizado de forma excepcional y única porque lo habían pedido los alumnos. De decir, queremos algo realmente profesional, algo que sobre todo esté enfocado a personas que empiezan con poco capital y poder sacar muchas ventajas que mucha gente desconoce que tiene a su alcance y que os va a permitir hacer las cosas de una forma más inteligente y sobre todo llegar antes a vuestro objetivo económico. Y al final esto es un poco más filosófico de vida, pero lo que decimos siempre, uno no puede esperar a tener o disfrutar de su capital con 60, 70, 80 años, ¿vale? Lo puedes heredar y está perfecto, pero podéis trabajar de una forma mucho más inteligente, asumiendo menos riesgo, posiblemente a largo plazo con menos esfuerzo, aunque tengáis que hacer esta inversión inicial y dedicarle un poco más de tiempo, pero vais a condensar más de 30 años de experiencia combinada que tenemos los profesores de la escuela y lo vais a tener en 8 semanas, todo condensado, toda la prueba y error que hemos tenido que hacer, todo el trabajo enorme que hay que hacer de descubrimiento de las fuentes de información, técnicas y conocimientos que vais a tener, para mí tiene un valor incalculable y lo puedo afirmar y estamos seguros de ello porque conocemos la mayoría de formaciones que se hacen en español o hemos sido profesores y demás y nos había juntado un equipo y sobre todo un material para que lo tengáis a vuestro alcance. Así que os animo a que toméis una decisión, no procrastinéis. Al final sabéis que las mejores cosas en la vida suceden cuando tomamos acción, ya sea cuando decidisteis estudiar una carrera, cuando decidisteis pedirle a tu mujer o a tu pareja o tu novia o quien sea el empezar una relación, cuando habéis tomado otras decisiones importantes, vitales en la vida, pues al final las mejores cosas suceden cuando tomamos esa acción y no lo pensamos tanto, sino que vais a estar en lo que es la mejor escuela, tenéis la tranquilidad y la confianza de que vamos haciendo esto muchísimos años, tenéis la experiencia necesaria para acompañaros al siguiente nivel. Así que nada más, ya sabéis, hoy polo azul, hay que estar positivo. Aunque en las zonas del mercado más caras hay otras que están súper atractivas, la bajada de tipos que se viene en la Fed de septiembre va a ser muy potente y el momento además de formaros ahora en small caps, micro caps, que está muy barato, es el ideal porque va a ayudar mucho todo lo que va a suceder ahora para este sector del mercado y podéis encontrar cosas muy, muy interesantes. Así que nada más, muchas gracias por asistir, por seguir apoyando el canal. Estamos ahí ya, la comunidad, vamos a hacer algo histórico que es llegar a 1 millón en algo pues de nicho de mercado como es la inversión a largo plazo, con sentido común, desde la experiencia y en un entorno seguro donde todo lo que aprendéis en arte invertir, ya sea en la escuela o en el canal, pues está probado en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis que la formación pues es algo opcional para el que le guste y demás, y si no, pues podéis ir aprendiendo en el canal, que es para lo que se creó y para seguir aportando conocimiento y divulgación acerca de los mercados financieros de forma gratuita y sobre todo de calidad y que tengáis un buen punto de partida. Así que nada más, nos vemos pronto y ya sabéis, un saludo y buena inversión. Hasta luego.